El periodista Ismael Bojorquez, director de Río 12, bienvenido a Proyecto Puente, mi estimadísimo. Dinos, por favor, cómo está la situación allá, cómo fue la detención de Caro Quintero en el Choice, Sinaloa. ¿Dónde está el Choice para ubicar a la gente a la multiplataforma de Proyecto Puente, Ismael? Antes le recuerdo al auditorio que se suscriba al canal de YouTube de Proyecto Puente, es gratis, nos puede ver en su casa, en su oficina a cualquier hora del día, en toda la multiplataforma también de Radiorama, La Voz del Pitic, Radio Fiesta, Moctezuma, proyectopuente.com.mx y en todas nuestras redes. Adelante, Ismael. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por allá? Bien, gusto saludarte. Dinos, por favor, frente a qué estamos. ¿Dónde fue en el Choice la detención? ¿Sí? Sí, Luis Alberto, la detención fue en Choix, que es un municipio que está al noreste de Sinaloa. Si tú vas de Culiacán hacia Sonora, tendrías que remontarte hacia la sierra, te queda a mano derecha y te vas internando a la sierra que va y termina con una parte con Sonora, una parte con Sonora y otra con Chihuahua, ¿no? Entonces San Simón es una zona muy pegada a Chihuahua, es una zona tarahumara se podría decir, ¿no? Y ahí es donde estaba escondido Rafael Caro Quintero. Nosotros ya habíamos publicado mucha información sobre cosas que estaban ocurriendo en esa región desde que llegó Caro. Caro se estuvo moviendo desde que salió primero en la región suya, ¿no? Que era su fuerte, ahí en Badiraguato, Los Naranjos, La Noria, de donde es oriundo, toda esa zona de Badiraguato que era pues la zona de influencia más importante de Rafael Caro Quintero. Ahí se movió mucho tiempo Rafael, ¿no? Y bueno, prueba de ello es que tenemos registro de muchos operativos de la Marina para capturarlo, el último el año pasado, con helicópteros artillados, etcétera. Nunca lo lograron, y lo que hizo, según entiendo, lo que hizo Caro Quintero fue refugiarse en esa zona de Choix, ¿sí? Que pues colinda con el Triángulo Dorado, pues con dos fines, supongo yo, ¿no? Con el fin de esconderse en primer lugar, porque anduvo siempre, todos estos 10 años que estuvo fuera, desde que salió en agosto de 2013, todos estos años anduvo a salto de mata. Entonces una prioridad para él era que no lo capturaran, porque él sabía que además los gringos no habían dejado de pensar que tenían que llevárselo a los Estados Unidos. Y entonces, la otra fue, y era obviamente, era restaurar o hacer rutas, ¿no?, para el tráfico de drogas. Rafael Caro Quintero nunca dejó de ser un narcotraficante, aunque él lo decía una y otra vez, que ya quería morirse en paz. Pues tenía 60 años cuando salió, que ya quería pues dedicarse a, pues no sé a qué se podía dedicar Rafael, ¿no? Pero era obvio que él se iba a dedicar a lo mismo, desde que lo ingresaron en 1985 a las cárceles mexicanas. Él estuvo siempre pendiente de su negocio, nunca dejó de hacerlo, ¿no? Y sale y obviamente agarra las riendas del negocio, ¿no? Y y pues bueno, eh, pues ahí están los hechos, ¿no? Rafael no pudo sustraerse a la mano finalmente de los gringos y del gobierno mexicano, ¿no? Porque es muy obvio que participaron en la detención, participaron tanto la Marina, el gobierno mexicano, como los gringos. Eso lo declaró la misma directora de la DEA hace unos días, ¿no? ¿Qué significa su detención, Ismael? Mira, Rafael, tiene que ver con el significado de Rafael Caro Quintero. Rafael Caro Quintero no era, digamos, una pieza fundamental en la estructura del narco en México. Era un hombre símbolo, era un narcotraficante muy simbólico, por todo lo que ya sabemos, por toda la historia, pero no creo, y es un golpe, por supuesto que es un golpe espectacular y muy importante para la política antinarcóticos de México y de los Estados Unidos, en el caso de los Estados Unidos por el asunto de Kiki Camarena, ¿no?, que ya todos conocemos. Pero yo te diría que no va a significar grandes cambios en la estructura del narcotráfico en México. En primer lugar, porque la organización de Caro Quintero nunca dejó de ser una organización. La organización de Caro Quintero siguió trabajando los 28 años que él estuvo preso y la dirigían sus hermanos, sobre todo en algunas zonas, ¿no? Jalisco, rutas, recepción de cocaína de Colombia, trasiego hacia los Estados Unidos, y el enclave principal de Caro, o de la familia Caro, era Caborca, desde hace décadas. Tal vez el significado más importante es que la aprehensión de Caro, que para mí
en la estructura del narco era el eslabón más débil, digamos, sea para los Chapitos, porque él estuvo durante fácil unos 2, 3 años peleando mucho contra los Chapitos por preservar Caborca, pero además por lograr quedarse con las rutas de tráfico, sobre todo ahora de drogas sintéticas, fentanilo, cristal, etcétera, hacia los Estados Unidos. Entonces, al ser aprendido o reprendido Rafael Caro, pues los Chapitos digamos que van a salir fortalecidos, obviamente, ¿no? ¿Hasta dónde esto significa que ya se van a quedar con esas plazas? Yo lo dudo mucho porque, como te repito, la estructura de Caro es una estructura familiar, es un clan y había estado trabajando décadas sin Caro, y entonces ahora que se llevan a Rafael a los Estados Unidos, supongo yo que esa estructura va a seguir defendiendo lo que tiene y tratando de conseguir nuevas rutas, etcétera, ¿no? ¿Los Chapitos vienen siendo que el cártel de Sinaloa? No, mira, No, los no, Chapitos ¿quiénes son los Chapitos? Los Chapitos son una organización derivada de Joaquín el Chapo Guzmán. Los Chapitos son los hijos de Chapo Guzmán, Iván, etcétera, todo Ovidio, obviamente, todos ellos, ¿no? Son 4 hermanos que están metidos en el negocio, sobre todo en el tráfico, y ellos son los que heredaron el imperio que tenía Joaquín el Chapo Guzmán, ¿no? Y se han estado fortaleciendo mucho, se han estado expandiendo, etcétera. Entonces yo creo que ellos van a salir, de alguna forma van a salir beneficiados con la aprehensión de Rafael Caro. Pues eso es sintomático, es decir, ¿y aquí en Sonora qué seguiría entonces? ¿Qué se vería de Sinaloa? Porque si dices exactamente, todos ubicamos, era el enclave de él, pues era Caborca, era la región de Caborca, por ejemplo. O, Sí, mira, sobre todo puede haber un impacto muy fuerte en Sonora y Chihuahua, ¿sí? Porque en Sinaloa no. En Sinaloa, el día que lo aprendieron, el viernes, el Ejército, la Guardia Nacional, tiró unos cordones de seguridad en las comandancias militares. Pero digo, está bien que lo hagan, ¿no? De manera preventiva, pero no, nosotros la verdad nunca pensamos que la represión de Caro fuera a provocar hechos de violencia. En primer lugar, no creo que hubiera alguien que pretendiera defenderlo o que pretendiera realizar acciones para recuperar a Caro, ¿no? Como fue el caso de Ovidio en 2019, ¿no? Yo creo que Caro, de algún modo, Luis Alberto, era un narco solitario, era un narco que tenía sobre su espalda la gran desventaja de ser el blanco principal de los gringos, por la razón que te decía ahorita del asesinato que le atribuyen de la gente de la DEA Kiki Camarena, Enrique Kiki Camarena, ¿no? Entonces, eso lo convirtió en un narco solitario. Él solamente podía trabajar con su familia, con sus hermanos, sus sobrinos, que es una familia muy grande, ¿no? Pero nadie va a meter las manos por Caro. Entonces lo que puede provocar en Sonora y en Chihuahua, sobre todo en la región del Triángulo Dorado y luego Ciudad Juárez, etcétera, donde al parecer había establecido algunas alianzas, lo que puede provocar es una guerra interna por ciertos controles de su organización, y lo otro es que los Chapitos, bueno, pues ahora que ven a Caro preso y extraditado, pues desaten una ofensiva mayúscula en contra de su familia, de sus hermanos, de su organización, para quedarse con las plazas. Y eso sí puede ocurrir. pues hay que estar atentos entonces, porque eso, pues vendría así. Si Caborca ha estado, imagínate, sumergido en la ola de violencia, pues esto pudiera agravar. Ismael, te agradezco mucho como siempre y pues hay que mantenernos en contacto para seguir el análisis aquí en Proyecto Puente. Un abrazo, mi estimado. Claro que sí, Luis Alberto, un abrazo para todos, para ti y para todos. Igualmente el director de David, Río 12, Ismael escuchamos con Bojorquez. gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. En efecto, esta captura mueve el bajo mundo criminal que hay en México. Como todos saben, luego de la detención de Caro Quintero, seguramente habrá al interior de su cártel, del cártel de Caborca, una reacomodo. Hay 2 posibilidades: de que se dé una sucesión tersa o que se desate una guerra sucesoria por el control de dicha organización criminal. Es muy temprano para saber exactamente en qué situación nos encontramos. Hay 3, 4 reacciones. Evidentemente, una de lo que ocurrirá al interior del cártel, otra cuál va a ser la postura que van a asumir las otras organizaciones rivales.
el cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa frente a esta coyuntura. Y finalmente, si en algún momento los herederos de Caro Quintero deciden tomar alguna acción de represalia por la aprehensión de su líder, son varias interrogantes que seguramente se irán resolviendo a lo largo de la semana. Hubo un intento, como todo el mundo sabe, por parte de el gobierno mexicano de negar la participación evidente para mí de la DEA en el operativo de captura. Finalmente queda claro que, como suele ocurrir en la captura de narcotraficantes de alto perfil, hubo evidentemente una participación de la DEA y fue la que finalmente permite la aprehensión de Caro Quintero, una leyenda del narcotráfico en México. Entonces, dices, esperamos una reacción de otros cárteles para apoderarse del territorio que él operaba. Por ejemplo, ¿qué tan significativo es? Me decía ahorita Ismael Bojorquez, director de Río 12 Culiacán, es más simbólica su captura. Él no era el de los narcos principales en México. ¿Qué tanto es el peso, de acuerdo a tu información, de Caro Quintero en la estructura del narco actual en México, David? Los grandes grupos de macrocriminalidad en México son dos: el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. El Caro Quintero conducía un cártel de nivel medio, en efecto, no por los volúmenes, ni los contactos, ni con la presencia territorial de las organizaciones que mencioné al principio. Se trataba de un cártel de nivel medio, pero en expansión. De acuerdo con reportes de las autoridades de seguridad pública de varios estados del Pacífico Sur, como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, y específicamente del estado de Quintana Roo, había presencia del cártel de Caborca en actividades de tráfico de drogas. La propia DEA así lo confirmó mediante reportes de inteligencia que se filtraron a la prensa, y el FBI también le dio un estatus particular a Caro Quintero al ponerlo en la lista de los más buscados de dicha agencia de seguridad de los Estados Unidos. Entonces, en efecto, se trata de un cártel de nivel medio. Caro Quintero ya en libertad no alcanzó la fuerza ni la notoriedad que tuvo al principio cuando estuvo de su carrera criminal al frente del cártel de Guadalajara, junto con otros liderazgos como Don Neto y Miguel Ángel Felipe Gallardo, pero se trataba de un cártel en expansión. Justamente este golpe a esta organización es con el objeto no solo de vengar las viejas cuentas que había por el asesinato de Enrique Camarena, sino también por el asesinato, por el trasiego de drogas a los Estados Unidos, específicamente de drogas de diseño como el fentanilo. ¿Él encabezaba ese negocio, el fentanilo? Uno de los líderes de la organización que tenía este manejo, pero los principales introductores de fentanilo hacia los Estados Unidos son tanto el cártel de Jalisco Nueva Generación como el cártel de Sinaloa. Es que ese dato es muy importante, lo del fentanilo, para seguir la huella y sobre todo el impacto que está ocurriendo. Ese era un cártel medio, dices, entonces estaba en expansión, no alcanzó lo que a lo mejor se propuso. Sin embargo, ¿qué significa entonces esta detención? ¿Es más simbólica, la ves tú, por ejemplo? No, yo creo que sí tiene un efecto en la operatividad del crimen organizado en la región del noreste de México, noroeste. Hay pequeños cárteles medianos en distintas regiones del país, por ejemplo en el Pacífico Sur, en el centro occidente, la familia michoacana, Cárteles Unidos, en su momento el cártel de Santa Rosa de Lima, en el noreste, obviamente el cártel del noreste, el cártel del Golfo, en el noroeste el cártel de Caborca. Son estas organizaciones que sumadas sí generan conflicto para los Estados Unidos, debido sobre todo a la crisis que se está generando debido a las muertes por consumo de drogas de diseño. La DEA con el tiempo ha descubierto que enfrentar a los grandes grupos de macrocriminalidad como el cártel Jalisco, como el cártel de Sinaloa, lleva mucho tiempo, requiere un esfuerzo considerable, muchos recursos, pero desarticular cárteles de nivel medio, como en su momento lo fueron los Zetas, es más redituable, resultados más inmediatos y no lleva tanto tiempo. Entonces, yo creo que la DEA va a perseverar en esta estrategia de seguir enfrentando a los cárteles de nivel medio, porque se pueden obtener resultados más o menos rápidos si se le compara con los tiempos que requieren los operativos, los tiempos de maduración en contra de los grandes cárteles.
por el efecto, por la presión que tenía el gobierno mexicano, ¿no? También había mucha presión. El presidente está diciendo ahorita que la DEA no participó, no sé cómo veas esto, pero había mucha presión también de que la estrategia del presidente estaba cerrada, no cambiar la estrategia, y es una especie también de mensaje para los demás cárteles, pudiera decirse, porque el de Caro, ¿cómo se llamaba? ¿El cártel de Caborca era o cómo era el cártel de Caro? El cártel de Caborca, en efecto, y de hecho gran parte de la violencia homicida que se vivió en el estado de Sonora se presentó a raíz del conflicto entre el cártel de Caborca y los Chapitos. Cuando Caro Quintero sale del penal, tiene una alianza de coyuntura con sus antiguos aliados del cártel de Sinaloa. Intuyo que por distintas diferencias territoriales, incluso generacionales, llega a un punto de ruptura con la dirigencia del cártel de Sinaloa y empieza a establecer comunicación y nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Esto es lo que a la larga genera un episodio de conflicto allí en esta región del noreste del país y seguramente habría continuado. Habrá que ver en este momento qué es lo que hace el cártel Jalisco Nueva Generación, si le brinda ayuda y asistencia a los herederos de Caro Quintero para que se consoliden y se mantengan al frente de la organización, o intenta un golpe de Estado como lo ha hecho el Mencho en otros momentos, es decir, apoderarse de alguna organización que tiene un líder en desgracia, como es este caso, y ver qué postura asume también el cártel de Sinaloa. Ahorita muchos jefes de plaza seguramente del cártel de Caborca estarán deshojando la margarita, viendo si se quedan en su organización o si deciden pasarse a algún otro bando. Es un poco el juego de traiciones, de alianzas que hay en el bajo mundo criminal en México. Entonces, vamos viendo una recomposición. No está claro todavía quién se va a fortalecer, es lo que me quieres decir. De entrada, territorialmente quien tiene una ventaja evidente son los Chapitos, eso sin ninguna duda, porque ellos pueden Que es lanzar cártel nuevas... de Sinaloa, ¿no? Sí, Prácticamente, ¿no? en efecto, del cártel de Sinaloa, esa es una ventaja que ellos tienen ahorita, la captura de el líder del cártel de Caborca, sin duda los deja en una posición preferencial. Habrá que ver también qué impacto tiene en la opinión pública. Yo doy por un hecho que los niveles de popularidad del presidente Andrés Manuel van a mejorar. El presidente John Biden, a su vez, tiene una carta importante que presentar frente a su electorado en estas elecciones de medio periodo, en donde él tiene que mostrar un rostro agresivo en contra de los cárteles de la droga mexicanos. Entonces creo que muchos salen ganando con la captura de Caro Quintero, desde el punto de vista político, electoral, mediático, en el frente de seguridad, y hay claramente algunos perdedores, como sería el propio cártel de Caborca y el cártel Jalisco Nueva Generación. Que era pues prácticamente la alianza que tenían, me dices, el cártel Jalisco y el cártel de Caborca. En efecto, de Contra acuerdo con los los últimos... Chapitos. ¿Era parte de la violencia que veíamos aquí en Sonora? Así es, el cártel de Caborca estaba atacando la retaguardia del cártel de Sinaloa, dándole una sopa de sopes de chocolate al cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa aplicó más o menos la misma estrategia en otras regiones del país, atacando al cártel Jalisco con una guerra de guerrillas en distintos estados, financiando a los enemigos del cártel Jalisco, y el cártel Jalisco hizo exactamente la misma táctica de financiar y apoyar respaldar a los enemigos del cártel de Sinaloa, y en este caso sería el cártel de Caborca. Bien, pues esta es la información. Conclusión, David. A ver, pero tengo que hacer un corte y vuelvo contigo, por favor. David Saucedo, que está diciendo algo muy importante, David Saucedo. Ojo, gran parte de la violencia en Sonora, lo que se vivía, me quedo con esto, y que es muy emblemático, era la lucha del el cártel de Caborca, que lo presidía Caro Quintero, contra los Chapitos, que es el cártel de Sinaloa. Caro Quintero apoyado por el cártel Jalisco Nueva Generación, y con esto se fortalecen los Chapitos. Conclusión, David Saucedo, adelante con esto. Es posible que a raíz de este operativo, que es considerado exitoso por parte de las autoridades de México, de los Estados Unidos, se restablezcan formalmente los lazos de cooperación entre la DEA y el Cuerpo de Élite de la Marina, que se viene interrumpido luego de la captura del general Cienfuegos en los Estados Unidos y la molestia que había generado entre las Fuerzas Armadas de México, al grado que provocó un revire de la postura inicial que había tenido en su momento el presidente Andrés Manuel con respecto a este caso. Yo creo que se va a restablecer. Hay un récord de narcotraficantes de alto perfil capturados por esta sinergia, el propio Chapo Guzmán. Entonces, habrá que ver cuál es el siguiente objetivo estratégico que se plantean las autoridades de ambos países.
como tú seguramente sabes, todo el auditorio lo sabe, había una serie de críticas constantes, incluso de sectores importantes de las élites de México, como la jerarquía católica, en contra de la política en materia de seguridad. Y lo que estamos viendo es una transformación silenciosa de esta estrategia de abrazos no balazos que había establecido el presidente Andrés Manuel. Seguramente él no lo va a manifestar así, pero en los hechos lo que vemos es un cambio de postura con respecto a las líneas generales de combate al narcotráfico, y creo que es un cambio para bien. Sí, en los hechos es eso, ¿verdad? Exactamente, porque el presidente, aunque no lo diga, ya la presión internacional, ya con la muerte de los jesuitas, es decir, ya estaba quedando al desnudo, que ya no podía ocultar y estaba enojado. Es que, ¿cómo le vamos a hacer? Y de repente va a Estados Unidos y todos vimos una especie de jalón de orejas, ¿eh? O aunque él diga que la DEA pues, no participó y fue el ejército, después de Estados Unidos se vio otra cosa. Te agradezco mucho, David Saucedo, y estamos en contacto. Gracias. Muy amable, gracias, un abrazo.